Espíritu baja, Divino Espíritu baja, en llamas de amor a todos abrazar, en llamas de amor a todos abrazar, así como Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy me toca estar con ustedes en otro día más de catequesis, viendo nuestra lección número 36. Pero antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración inicial. Vamos a poner nuestros deditos haciendo la cruz y vamos a decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines el día de hoy para entender el mensaje que tú nos quieres dar en tu palabra. Te pedimos que nos ilumines para entender nuestra lección del día de hoy. Y todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, como les comenté, estamos ya en nuestra lección número 36, que lleva por nombre Sacramento del Bautismo. En la lección anterior vimos qué son los sacramentos. Vimos que los sacramentos son signos sensibles que nos sirven para llevar una vida cristiana mucho mejor. Vimos que estos sacramentos se dividen en tres: en sacramentos de iniciación, sacramentos de curación o sanación y en sacramentos de servicio. Y vimos a cuál pertenece cada uno de ellos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del sacramento del bautismo. Y vemos que es el primer sacramento de los 7. Yo quiero preguntarte algo. La mayoría de nosotros conocemos muy bien la fecha en la que nacimos, ¿verdad? Y el lugar en que nacimos. Pero no todas las personas sabemos o nos acordamos de dónde y cuándo nos bautizaron. Y sabemos también que nuestro bautismo fue en tal lado o por algo, porque vemos fotos que los papás nos enseñan, ¿verdad? O los mismos papás nos platican cómo fue nuestro bautismo. Yo te quiero preguntar, ¿tú sabes cuándo te bautizaste? ¿Sabes en dónde está la iglesia en la cual te bautizaron? Pues si no lo sabes, yo te invito a que lo averigües, a que investigues dónde fue tu bautismo. Y si fuera posible, ir a visitar esa iglesia en la cual te bautizaron. Imagínate que tú llegas a esa iglesia y ves la pila bautismal. Esa pila bautismal donde tú recibiste tu bautismo. Ahí vas a llegar y vas a decir: aquí fue donde yo empecé
mi vida como cristiano. Fíjate, eso es muy importante porque el bautismo es el sacramento que nos abre la puerta de la iglesia. Es el sacramento que nos dice, antes tú eras una criatura de Dios, pero ahora con el bautismo tú eres ya un hijo de Dios y eres parte de esta misma iglesia. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues quiero que pongamos mucha atención. ¿Tú recuerdas que hace poco vimos cómo fue el bautismo de Jesús? Pues te lo recuerdo, lo acabamos de vivir en el Evangelio del domingo pasado. En esta misa nos platicaron de este Evangelio. ¿Tú recuerdas quién fue el que bautizó a Jesús? Bueno, pues fue Juan el Bautista. ¿Y en dónde se bautizó? Pues nada más ni nada menos que en el río Jordán. Fíjate, aquí Juan invitó a todos a bautizarse para que se les perdonaran los pecados. Y Jesús se bautizó para que en el momento de su bautismo, Él tomara todos los pecados del mundo y los recibiera, los pusiera sobre de Él, y Él iba a purificar todos esos pecados por medio de su muerte en la cruz. Fíjate qué tan importante es este paso de Juan el Bautista en el bautismo de Jesús. Por eso mismo fue que en este momento del bautismo de Jesús se oyó la voz de Dios Padre que decía, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Imagínate qué momento tan importante fue este. Fíjate, dice, el bautismo de Juan no era un sacramento, sino era una señal penitencial. Juan exigía la conversión, el cambio de vida como condición para recibir este bautismo. El bautismo de Juan se llama bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Sin embargo, no es un bautismo suficiente para alcanzar la salvación de Dios, como lo es el bautismo instituido por Jesús. Fíjate qué tan importante fue este mensaje y todo lo que nos dice en este momento. Ahora, después del bautismo de Jesús, vamos a ver cómo fue que se instituyó el bautismo. Para eso, yo te voy a pedir que pongas mucha atención, porque en este momento vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, la palabra de Dios en esta cita bíblica que vamos a decir el día de hoy es Mateo 28, versículos del 19 al 20. Y dice así, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué importante es lo que nos están diciendo en esta cita bíblica. Nos dice cómo es la institución del bautismo. Cómo fue que Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a toda la gente. Bautícenlos. Esa es una orden que Jesús les estaba diciendo. Díganles que se bauticen. Y después les dice cómo lo deben de hacer. Cómo bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Fíjense, todo esto lo hizo Jesús cuando Él iba ya a ascender a los cielos. Por eso
dejó a los apóstoles encargados para que proclamaran su palabra, para que dijeran la buena noticia y aparte para que vieran lo que tenían que hacer. Ahora vamos a ver otra cita bíblica que también es muy importante. Esta otra cita bíblica es Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. Y dice así. Permítanme tantito, déjenme busco mi cita bíblica. Es Marcos capítulo 16. Versículos del 15 al 16. Y dice así. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Esta es palabra de Dios. Fíjense, en la primera cita que nosotros acabamos de ver, nos dice qué es lo que se va a hacer y cómo se debería hacer. Y también en esta otra cita les está diciendo a los apóstoles todo lo que deben de hacer. En el primer punto nos dice, vayan y proclamen la buena nueva, la noticia. En segundo lugar nos están diciendo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer punto nos dice, el que crea y se bautice, se salvará. Y el que no crea y no lo haga, se condenará. Jesús está dándonos lo necesario para que nosotros podamos salvarnos. Solo es cuestión que nosotros tomemos esa decisión de hacerlo. Eso es lo único que Él nos está diciendo. También aquí vemos que está la palabra bautizo. Y vemos que la palabra bautizo viene del griego, que es batisein, que significa sumergir o lavar. Y tú te has de preguntar, ¿y con qué lo van a hacer? Pues lo van a hacer con el agua. Por eso es que antes, cuando se bautizaban, pues lo hacían en el río Jordán, ¿se acuerdan? Como lo hizo Jesús, para poder sumergir a las personas. Ahora únicamente nosotros pues usamos nuestra pila bautismal, pero en aquel entonces esa era la forma de bautizar. Yo te quiero preguntar algo también. Para los seres humanos, ¿ustedes creen que sea muy importante el agua? ¿Tú qué piensas? Pues sí, ¿verdad? Es muy importante. La verdad es algo fundamental, es muy necesaria, porque del agua depende de todo. Depende nuestra vida, nuestra limpieza, todo se basa y depende a raíz del agua. Entonces, en el sacramento del bautismo, el agua es un elemento muy, muy importante. Fíjate, aquí tenemos también otra cita bíblica, que es San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y nos dice esta cita bíblica que había un miembro del Sanedrín llamado Nicodemo. Él se hizo amigo de Jesús
Y un día que llega y que le pregunta que cómo era que él podía volver a nacer de nuevo, porque él no podía volver a nacer del seno de su madre, sino que cómo le podía hacer para volver a nacer y ganarse ese reino de Dios del cual él hablaba mucho. Entonces Jesús nada más lo escucha y le contesta: hay que nacer del agua y del espíritu, y así se podrá llegar a ver el reino de Dios. Fíjate qué tan importante es este símbolo del agua. Hay que nacer del agua y del espíritu. Nos está diciendo que tenemos que hacer lo que él estaba mandando en ese entonces, que era bautizarse, el creer, el tener fe, proclamar la buena nueva. Y todo esto con el bautismo. Fíjate, por eso es que el bautismo es una necesidad para todo aquel que conoce y quiere estar con Jesús. Por eso es que a nosotros siempre nos dicen, hay que bautizarse, hay que hacerlo, si tú quieres ser parte de Jesús. Y es ese renacer del cual Jesús hablaba, que se lleva a cabo por medio del sacramento del bautismo. Fíjate qué importantes son estas citas bíblicas, que nos están dando paso a paso lo que nosotros tenemos que hacer para ganarnos ese reino de los cielos. Ahora vamos a ver otra imagen, ¿verdad? Que nos dice esta imagen. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Fíjense, aquí nos dice, es el fundamento de la vida cristiana. Es el inicio de todo, es el inicio de hasta nuestro primero sacramento, de nuestros sacramentos, ¿verdad? Nos dice que este sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios, que nos abre el acceso a los otros sacramentos. Por eso es que yo les digo que el bautismo es el primer sacramento que tenemos. Después de este, pues ya viene para que nosotros sigamos teniendo ya estos otros sacramentos, tomándolos ya. Después también nos dice que este sacramento del bautismo fue instituido por el mismo Jesucristo. Fíjate, esto es muy importante. Aquí nos está diciendo el por qué debemos de tener este sacramento. También tenemos otra imagen donde nos dice qué es lo que pasa cuando una persona ya está bautizada. Pues fíjate que cuando una persona ya está bautizada, esta persona va a tener unos efectos. ¿Qué es lo que ocurre después de que tú tomas el sacramento del bautismo? Y estos efectos son que nos hace hijos de Dios. Fíjate qué importante es esto. Nos hace hijos de Dios. Nada más ni nada menos. ¿Cómo puede ser esto? Pues ¿por qué? Porque ya estamos tomando nosotros este sacramento. Pasamos a formar parte de Jesús y del mismo Dios Padre. Aquí, en esta imagen, nosotros estamos viendo una cita bíblica que en un ratito que tú quieras y puedas, puedes checarla en tu Biblia. Aquí nos dice que es necesario tener fe en Cristo para que nosotros seamos parte y nos convirtamos en esos hijos de Dios. Necesitamos tener fe, ese amor a Jesús para decir, yo quiero bautizarme, yo lo quiero hacer. O si ya lo eres, yo quiero escuchar su noticia, quiero saber la buena nueva y poder ser un miembro querido por Jesús. Nos dice que este mismo sacramento, en este efecto, nos reviste de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizan, nos dan una vestidura blanca. Y esta vestidura blanca
es pureza. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en Jesús? Pues pureza y divinidad. Esto es lo que nos acerca hacia el mismo Jesús con el bautismo. También vemos otra cita bíblica aquí, donde nos dice que nos hace hermanos de Cristo. Pues sí, ¿verdad? Suena muy lógico. Si con el sacramento del bautismo yo paso a ser hijo de Dios, pues por lógica, si Dios es Padre, yo voy a ser hermano de Cristo. Y nos dice aquí que hay que reproducir la imagen de Cristo. No quiere decir que vas a sacar copias de Jesús y las vas a repartir. No, lo que nos dice aquí con reproducir la imagen de Cristo es que nosotros debemos seguir su ejemplo. Y al ser bautizados, debemos de seguir este mismo ejemplo de Jesús. También otro efecto que nosotros recibimos con el bautismo es que nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. En esta imagen yo te estoy enseñando la cita bíblica donde nos confirma lo que ahorita yo te estoy diciendo. En esta cita bíblica nos dice que todos somos el templo del Espíritu Santo, que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo porque es santo. Y te has de preguntar, ¿de qué templo estamos hablando? Pues estamos hablando de nuestro cuerpo, que debemos de cuidar nuestro cuerpo nada más porque somos el templo del Espíritu Santo. No drogarse, cuidarlo. Muchas veces también nos dicen que no hay que tatuarse, que no es bueno lastimar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque en ti habita el Espíritu Santo. Por eso nos dicen, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Otro efecto que ocurre al recibir el bautismo es que nosotros somos parte de la iglesia y que todos los bautizados forman una sola iglesia. Aquí te estoy citando una cita bíblica que es 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 y nos dice en esta cita que todos somos miembros de una sola iglesia. ¿Cuál es esta iglesia? La Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros formamos una sola iglesia. Bueno, pues como podrás observar, nosotros recibimos unos efectos al recibir este bautismo muy grandes, ¿verdad? Nos hacen hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, y todo esto nos hace formar una sola iglesia. Otros efectos también que encontramos en el bautismo es que recibimos el perdón de los pecados. Aquí se nos borra el pecado original y todos los demás pecados. Nos convierte en nuevas criaturas y somos imagen y semejanza de Dios. Nos dice también que nos hace hijos de Dios incorporados a Jesús, quien nos hace verdaderamente hijos de Dios. Y con todos estos efectos nos incorpora a la iglesia y nos hace miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la misma iglesia. Y que con estos efectos del bautismo nos imprime un carácter, nos marca espiritualmente con algo indeleble en el bautizado. Nosotros recibimos una marca que nunca se nos va a quitar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo hijos de Dios. Y nos habla también que es el inicio
de nuestra reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros nacemos con el pecado original. Entonces, al momento de nosotros bautizarnos, empezamos esa reconciliación, ese perdón por nuestros pecados, y marque el inicio de la reconciliación en nuestra vida con el mismo Jesús. Estos son los efectos que recibimos al ser nosotros bautizados. ¿Ya los conocías? ¿Ya tenías idea de qué era de lo que estábamos hablando? Pues fíjate, ahora vamos a ver unos símbolos, porque no nada más es lo que nosotros recibimos, sino vamos a ver con qué lo recibimos. En esta imagen tú puedes ver que aquí se nos habla de los símbolos del bautismo. Si tú tienes la oportunidad de ir a un bautizo, tú sabes que para hacer este bautizo siempre hay una preparación, ¿verdad? Y hay unos símbolos que te piden para poder bautizar. Pues algunos de ellos es la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta fe por la misma cruz en la que murió Jesús. Tenemos el agua, ¿verdad? El agua vimos que es la limpieza del pecado original. En esta también vimos que hay unos óleos, ¿verdad? Que nos dan, que es el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. Estos óleos nos dan la fuerza del Espíritu Santo. Para eso es que nos sirven estos símbolos. Tenemos otro símbolo que es la vela, ¿verdad? La vela bautismal, y en algunos casos también hay un símbolo. Estas nos dan el simbolismo de que la vela encendida es la luz de Dios. Esto es lo que tiene el simbolismo, la vela es la luz de Dios. Y fíjate, otro símbolo muy importante del bautismo es la vestidura blanca, donde nos enseña que es la nueva vida cristiana que tenemos. Esta vestidura blanca nos dice que con el bautismo así está nuestra alma. Y así nos recibe el mismo Jesús en nuestro bautismo. Estos son algunos símbolos que se utilizan en nuestro bautismo. El agua que nos limpia, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma nos da la fuerza del Espíritu Santo. La vela es la luz de Dios y la vestidura blanca, la nueva vida cristiana que tenemos. Ahora vamos a ver otra imagen que también es muy importante y nos dice que el sacramento del bautismo, fíjense, aquí nos dice que el sacramento del bautismo es el cual renacemos a una vida divina y somos hechos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Pero para que esto ocurra, fíjense, hay una fórmula que se utiliza. ¿No creen ustedes que nada más es llegar y decirle al padre, ¿sabe qué, padre? Pues nada más póngame un poquito de agua y ya. No, todo tiene un proceso y un porqué. Y esta fórmula que se utiliza es una fórmula bautismal en la cual están 3 elementos. El primero es la materia. Y dice, remota del sacramento del bautismo es el agua verdadera y natural. Entonces, aquí vemos que la materia es el agua. Después nos dice que hay una forma. Esta forma, junto con el agua, dice así, es una fórmula, es una oración que el sacerdote dice cuando te está bautizando. Y dice así, yo te bautizo, dice tu nombre, por ejemplo,
Dice, yo te bautizo Juanita, y al momento de decir esto, echa un poquito de agua en tu cabeza. Y esto lo va a hacer 3 veces. Y dice así, yo te bautizo Juanita en el nombre del Padre, y pone un poquito de agua. Después te dice, en el nombre del Hijo, y otro poquito de agua sobre tu cabeza. Y en el Espíritu Santo. Y pone otro poquito de agua en tu cabeza. Esa es la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la otra parte de esta fórmula? Pues el ministro, ¿verdad? Porque ya tenemos con qué lo van a bautizar, qué es lo que le van a decir, pero ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues quien tiene permiso o lo puede hacer es el sacerdote, puede ser el obispo o puede ser hasta un diácono, ¿verdad? En caso de extrema necesidad. Lo puede hacer también cualquier persona, pero en determinados casos, por alguna necesidad únicamente. ¿Cuáles pueden ser estos casos? Pues cuando nazca un bebé y esté falleciendo, o cuando alguien se esté muriendo que no esté bautizado, ¿alguien lo puede hacer? Si no es este el caso, pues tienen que ir a la iglesia y ahí es donde el sacerdote, el obispo, son las personas autorizadas para hacerlo. ¿Ya sabías tú cuál era esta fórmula? Bueno, pues si no lo sabías, aquí te muestro unas imágenes para que tú puedas tenerlas más al pendiente y te quieras informar un poquito más de lo que es nuestro sacramento. Después de que nosotros ya conocimos cómo es esta fórmula que se utiliza para poder bautizarte, llegamos a una parte también más importante que se llama la celebración del bautismo. En esta celebración del bautismo nos dicen cuáles son los pasos que cada uno vamos a hacer. Y fíjense, llegan a la iglesia y en la entrada viene el sacerdote. Él los va a recibir en la entrada. Y les va a preguntar a los padres y a los padrinos que si quieren que este niño sea bautizado. Y les pide a sus padrinos que estos mismos eduquen a este niño en la fe cristiana. Después viene una liturgia de la palabra, la oración de los fieles, y comienzan a ungir después a este niño con uno de los aceites que acabamos de ver en la imagen pasada, que es el aceite de los catecúmenos. Y se lo ponen al niño, y en ese momento, ya después de que le puso el sacerdote el aceite de los catecúmenos, va él a bendecir el agua con la cual van a bautizar a este niño. En este momento, después de que se hace esta bendición del agua, el padre les va a decir a las personas que están ahí con él o nada más a sus padres y padrinos, que si renuncian a Satanás, que si hacen su profesión de fe, que creen en Cristo. Y en este momento, al terminar, él se acerca a la pila bautismal y es cuando él bautiza a el niño o a la persona que se va a bautizar y le va a decir las palabras que ya vimos hace un momento, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminando ya después, él va a ungir al niño con el santo crisma en la frente para que ya sea un cristiano. Después
Sigue la ceremonia de la luz. Los padrinos van y prenden la vela del cirio pascual, ¿sí? Y se le da a los papás acompañando a los padrinos. Y se les dice unas palabras para que ellos cuiden esa luz que se les está entregando. Y que cuiden esa luz y que cuiden a ese niño para que este niño crezca en la fe. Después se dice un Padre Nuestro y se imparte la bendición en general. Estos son los pasos a grandes rasgos de lo que se hace en una celebración del bautismo. Tú ya has ido a uno, ¿habías puesto atención a todos estos pasos? Pues si no lo has hecho o no habías puesto atención, yo te invito que la próxima vez que te inviten a un bautizo, pongas mucha atención para que tú veas lo importante que es, ¿verdad? Y ya para terminar, fíjense que hay también unas nociones prácticas que muchas veces nosotros no conocemos, ¿verdad? Como la que les comenté hace rato. En caso de que algo pase, pues ¿quién puede bautizar a este bebé si no encontramos a un sacerdote? Si no tenemos un sacerdote a la mano para que nos ayude. Fíjate, sabemos que ordinariamente y siempre lo va a hacer un obispo, un sacerdote o el diácono. Pero en caso de una extrema necesidad, pues lo puede hacer cualquier persona. Únicamente que sea alguien que sea católico, que tenga esa fe, que tenga ese amor para bautizar a este niño. Y si este niño, por gracia de Dios, llega a estar bien, pues después tienen que presentarlo a la iglesia. Pero si por alguna necesidad pasa, pues el niño al cual se le introduce así el bautismo, pues él queda bautizado. ¿Sí? Y nos dice aquí también que todo ser humano aún no bautizado puede recibir el bautismo. Todos podemos recibir este bautismo, pero para recibir este bautismo se necesita que tengamos una fe verdadera, que de verdad nosotros tengamos esa fe para querer recibir este bautismo. Les repito, nos dicen, ¿quiénes pueden bautizar? Pues ya vimos, ¿verdad? El obispo, el sacerdote o los diáconos. Vemos también aquí que el bautismo imprime un sello espiritual indeleble que no se puede quitar. Muchas personas bautizadas en nuestra iglesia católica, pues muchas veces cambian de religión, ¿verdad? Pero aunque ellos se vayan a otro lado, ellos siempre van a ser alguien que estuvo bautizado en nuestra iglesia católica. Ese es un sacramento que nunca se puede borrar. Esto lo hacemos en este rito del bautismo, ¿verdad? Y nos dice que este sacramento únicamente lo podemos otorgar una vez. Es una vez en toda su vida. No es como en el caso de la comunión que tenemos que lo podemos hacer cada 8 días o diario si queremos. No, el bautismo solo es una sola vez y es para toda tu vida. Fíjate qué bonito. Y a grandes rasgos es lo que yo te puedo hablar del bautismo. Hay muchísimo más, pero a grandes rasgos esto es lo que nosotros hemos visto en este sacramento del bautismo. Y te pones a pensar, qué grande es Dios que nos deja todo preparado, nos deja todo puesto para poder tener una vida digna, una vida fácil. Solo es cuestión de que tú quieras hacerlo. Que con el sacramento del bautismo nosotros podemos recibir
toda la gracia de Dios. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el tema de hoy. Pero ya como conclusión se los vuelvo a repetir. Recordar que hay que proclamar la buena nueva, como los apóstoles. Aceptar ser bautizados y saber que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que si lo aceptamos, tenemos ganado el reino de los cielos. Él así lo dijo. Si lo aceptan y se bautizan, se van a salvar y se van a ganar el reino de los cielos. Y saber que tenemos algo muy grande en este sacramento, que se nos está dando en el momento en el que nos dan nuestra vestidura blanca. Nos están dando un regalo. Esa vestidura blanca, así debe de estar tu persona, así debe de ser tu alma, blanca como está en el momento del bautismo. Y también nos dan otro regalo, ¿verdad? Muy, muy grande, que es la luz de Cristo que nos dan en esa veda. Que tu vestidura te acompañe toda tu vida y que la luz de Cristo que te dan a partir del bautismo igual te acompañe para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros formemos parte de esta iglesia, que seamos una sola para nuestra vida cristiana. Pero solamente de nosotros depende. De nosotros depende el poder seguir, el poder tenerla, el tener esa luz, el tener el cuidado de esa vestidura. Cuando eres pequeño, pues no sabes muy bien, ¿verdad?, cuál es la función y cuál es lo que tienes que hacer para tener esa luz y esa vestidura. Pero ahora, tú como chico de confirmación, ya lo sabes. Ya lo sabes, ya tienes más conciencia. Hay que cuidar nuestra vestidura blanca para que cuando Jesús te diga, vente conmigo al reino de los cielos, tengas que mostrarle, mira, Señor, aquí está el vestido blanco como tú me lo entregaste en mi bautismo. Así quiero llegar contigo al reino de los cielos. Bueno, chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ahora vamos a hacer nuestra oración final. Para eso, yo te voy a pedir que le pidas mucho, mucho a nuestra Madre María Santísima, que nos ayude, que nos apoye. Ya estamos en la recta final de nuestro curso. Que ella nos siga acomodando, nos siga acompañando siempre para poder dar un buen servicio aprendido de este mismo curso. Para eso, yo te voy a pedir que pongas tus manitas en oración y digas, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ya por último, yo te quiero encargar que por favor todas tus actividades que tengas que entregar el sábado y tus evidencias también del domingo, lo hagas en tiempo y forma. Recuerda que cuando nosotros empezamos este curso, tú lo hiciste muy contento y dijiste, sí quiero, acepto entrar a este curso porque yo quiero hacer mi sacramento de la reconciliación, de la confirmación, comulgar. Tú aceptaste todo. Esto de tus actividades en tiempo y forma son parte para este proceso. Son parte para hacerme. Te lo encargo mucho. Y también espero
Que Dios esté contigo toda esta semana. Que en tu semana te vaya muy bien. Cuídate mucho, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.